Imaginen por un momento que se pudiera pulsar una especie de botón de reinicio en nuestra percepción, para ver el mundo como si fuera la primera vez. Pues esa es, ni más ni menos, la idea radical que vamos a explorar, una que cambió por completo la filosofía del siglo XX. De aquí está la gran pregunta, la que lo empieza todo. ¿Cómo sabemos que lo que vemos, lo que tocamos, es de verdad real? Y ojo, que no es un simple juego mental, ¿eh? Es una duda de las fundamentales. Una que nos prepara el terreno para la solución tan audaz que propuso Husserl. Vale, para entender bien por qué esta idea fue, una bomba, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. A un momento de crisis, a finales del siglo XIX. Una época en la que de repente todo lo que se daba por sentado pues empezó a tambalearse. Y es que no hablamos de filosofía abstracta, para nada. Pensemos que las matemáticas se encuentran de pronto con paradojas que desafiaban toda lógica, o que la física de Newton, que parecía la respuesta a todo, pues ya no servía para explicar el universo entero. De repente, esas disciplinas que nos prometían certezas, ¡puf!, llenas de grietas. La seguridad intelectual sencillamente se estaba evaporando. Así que la misión era urgente. Había que encontrar tierra firme en medio de todo ese caos. Hacía falta un nuevo cimiento, ¿verdad? Un punto de partida, que fuera esta vez sí inquebrantable. Algo que aguantara el peso de todo el saber humano sin volver a resquebrajarse. Y justo aquí, en medio de todo esto, aparece nuestro protagonista, el filósofo Edmund Husserl. Un pensador que vio la crisis y en lugar de intentar poner parches en los cimientos viejos, propuso algo mucho más drástico: volarlos por los aires y empezar de cero. Y este fue su lema, su grito de guerra: a las cosas mismas. Una frase cortita, pero que lo cambió absolutamente todo. Y ojo, porque con cosas no se refería a las mesas o a las sillas. No, se refería a algo mucho más profundo, a cómo esas cosas, las que sean, se nos presentan en la conciencia, a la experiencia pura y dura. Lo que estaba proponiendo Husserl era, de una audacia tremenda. Era decir, mira, vamos a olvidarnos por un momento de todas las teorías de si el mundo es real o si es un sueño, dejemos todo eso a un lado y centrémonos en lo único de lo que podemos estar seguros al 100%, nuestra propia experiencia consciente. Vale, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, pues para empezar, Husserl nos da su primera gran herramienta, una idea clave para entender cómo funciona la mente. Y esa idea es la intencionalidad. La palabrita clave es intencionalidad. Y cuidado, porque no tiene nada que ver con tener la intención de hacer algo, como la usamos normalmente. En filosofía, esto significa algo distinto, que la conciencia siempre está dirigida hacia algo. Es como una flecha, siempre apunta a un objetivo. Y si lo pensamos un poco, es súper intuitivo. Es que no se puede pensar a secas. Siempre pensamos en algo. No podemos ver sin más, vemos algo. La conciencia, por su propia naturaleza, nunca está vacía. Siempre está como lanzada hacia un objeto. Da igual si es un objeto real, uno imaginario o un simple recuerdo. Este cambio de metáfora es fundamental, ¿eh? Hay que entenderlo bien. La mente ya no es una especie de almacén, de caja, donde guardamos ideas. No, es más bien como un foco, un puntero, que está constantemente apuntando hacia el mundo. Es algo activo, dinámico, no es un recipiente pasivo. Muy bien, entonces, si la intencionalidad nos dice que la mente siempre está apuntando a algo, la pregunta es, ¿cómo podemos estudiar ese acto de apuntar sin que nos distraiga todo lo demás? Pues para eso Husserl nos da su segunda herramienta, su método estrella, la epoqué, y aquí es donde la cosa se pone, realmente fascinante. Lo que Husserl propone es un ejercicio mental bastante radical. A ver, vamos paso a paso. Primero, está lo que él llama la actitud natural. Es como vivimos normalmente, ¿no? Dando por hecho que el mundo está ahí fuera, que existe. Vale. El segundo paso es la epopé. Aquí es donde suspendemos ese juicio. Ojo, no es decir el mundo no existe. Es más sutil. Es decir, mira, la cuestión de si el mundo existe o no, de momento, la dejo en suspenso. La pongo entre paréntesis. ¿Y entonces qué nos queda? Pues nos queda el tercer paso, el fenómeno. Lo que queda es la experiencia pura, sin filtros. El acto de ver el árbol sin la pregunta de si ese árbol es real o no. La analogía con el científico es buenísima para entender esto. Es exactamente eso. Al poner entre paréntesis la pregunta por la existencia, lo que hacemos es aislar la variable que de verdad nos interesa estudiar, la estructura de la experiencia en sí misma. Esto nos permite analizar cómo es la experiencia de ver un árbol sin meternos en el lío de la metafísica. Vale, de acuerdo. Hemos hecho este ejercicio mental tan raro. ¿Y para qué? ¿Cuál es el premio? ¿Qué encontramos en ese espacio que se abre al poner el mundo entre paréntesis? Aquí se ve el cambio de forma clarísima. Es que abandonamos la pregunta del millón,
la de ¿es real este árbol?, que a lo mejor no tiene una respuesta definitiva nunca, y la cambiamos por otra pregunta que sí podemos investigar a fondo. ¿Cómo es exactamente la estructura de mi experiencia de este árbol? Es dejar de lado la especulación para, en su lugar, intentar fundar una verdadera ciencia de la conciencia. Entonces, que quede claro, el punto crucial es este. La fenomenología no es solipsismo. No dice que solo existe la mente y nada más. Para nada. Es un método. Un método para conseguir un tipo de datos completamente nuevo. Los datos de la propia conciencia. Lo que Husserl quería era ni más ni menos que fundar una ciencia rigurosa de la experiencia subjetiva. Y que nadie piense que esta forma de ver las cosas se quedó en un rincón oscuro de la filosofía, ¿eh? Todo lo contrario. Fue la chispa que prendió una mecha, un fuego intelectual que ardió durante todo el siglo XX. Es que solo hay que echar un vistazo a esta línea de tiempo para ver la onda expansiva que provocó. Su alumno, Heidegger, coge el método y lo usa para analizar la existencia humana en ser y tiempo. Pasan las décadas y gente como Sartre o Simone de Beauvoir lo convierten en el mismísimo corazón del existencialismo. Luego llega Merleau-Ponty y lo aplica para entender cómo vivimos el mundo a través del cuerpo. Es que, de verdad, es casi imposible exagerar el impacto que tuvo. Pero es que la cosa no se quedó ahí. Hoy en día, en campos como la neurociencia o la ciencia cognitiva, se usan métodos inspirados en la fenomenología para estudiar la conciencia. Se entrevista a la gente para entender, por ejemplo, su experiencia subjetiva al meditar o al percibir colores. O sea que esa idea tan radical de Husserl de tomarse la experiencia en serio está más viva que nunca. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta flotando en el aire. ¿Qué pasaría si aplicáramos este método a nuestras vidas? Si pusiéramos entre paréntesis por un momento nuestra creencia en el tiempo, o en el dinero, o incluso en nuestra propia identidad. ¿Qué estructuras de la experiencia, qué cosas nuevas podríamos descubrir si, solo por un instante, consiguiéramos mirar el mundo con ojos completamente nuevos?